Hola, ¿qué tal? Te habla Francisco Jerónimo Enríquez y pues estoy aquí para pasarte este pequeño dato, esta pequeña información de lo que es un podcast o lo que es el mundo del podcast, que es la revolución del audio, información en audio. El podcast en sí es una publicación digital que se publica constantemente, puede ser todos los días o alternando un mismo día de cada semana. La duración de un podcast puede ser desde 5 minutos a 10 minutos o sucesivamente hasta llegar a 3 horas. Y vamos a ver que lo que se trata de hacer en un podcast pues es brindar contenido de valor, de información, sea contenido también de historia o de educación, de psicología o también dando una enseñanza de clase. Y pues también para el mundo de la evangelización está siendo una herramienta tremenda que pues puedes escuchar tanto un podcast de Biblia, un podcast de reflexión, de la lectura del día, como ya se hace en YouTube, pero un poco más está yendo el podcast a ser un medio que pues lo puedes llevar estos audios en tu bolsillo, escuchando el tema que a ti mejor te guste. Entonces, esto es lo que está haciendo el podcast el día de hoy, que tiene su origen aquí en Estados Unidos y se ha ido propagando pues a distintas nacionalidades, transformando, como decía nuevamente, el medio de información. Y pues aquí en Estados Unidos está ya también iniciándose en español, en la lengua española, pero se dice que pues no está explotando como en otros países. Aún estando nosotros aquí en Estados Unidos, el podcast aún no es muy conocido. Entonces, te paso esta pequeña información pues para que si buscas un tipo de contenido que sea de valor, que ya te enfadaste un poco de lo que es la televisión, las películas o el mundo de YouTube, pues puedes buscar un podcast que te ayude a crecer tanto personalmente, humanamente, pero también espiritualmente. Y este es el objetivo pues de esta pequeña información para todos los que buscamos alimento espiritual. Y el mundo del podcast pues puede ayudarte, puede ser una herramienta para que seas tú quien pues venga a escuchar el contenido que tú necesites o que mejor te guste, que sea para crecimiento tuyo. Y te lo digo pues porque, ¿verdad? Anteriormente, años anteriores, todos los que íbamos a un retiro, al menos desde mi experiencia, pues cuando yo iba a un retiro trataba de comprar un audio o un cassette que se grababa. Y pues ya hoy con la revolución pues ha ido cambiando el tiempo, ¿no? Y hasta llegar los celulares, y todavía cuando iba a un tipo de retiro pues me gustaba grabar para escuchar ese audio, y así lo que no había escuchado en el retiro pues en mis días que yo tenía libre pues escuchaba esos audios o esas charlas que grababa en mi teléfono. No sé si te sucedía a ti. Entonces a hoy que pues conozco un poco de podcast, vengo que pues ya el podcast es un alivio para esa parte, ¿no? Porque ya hay muchos evangelizadores que graban esos audios y los suben a un alojador de podcast que pues puedes ya tú escucharlo y descargarlo. El ejemplo está como Spotify, uno de los más grandes, Apple Podcast, en Google Podcast, que tú puedes buscar el tipo de tema que tú quieras escuchar y lo pones como podcast, ¿no? En esta ocasión, como un ejemplo que podría decirte, es como Tesoro de la Fe podcast, y pues ya hay distintos otros podcasts como el Padre Borre, que es un padre de la región de Monterrey, el cual pues está haciendo una obra maravillosa en este mundo digital, y en especialmente pues de los podcasts, que está dirigiendo una reproducción que se llama Ilumina Más. Entonces es una plataforma que produce podcasts, y en el cual pues son bastantes podcasts que están promoviendo, y pues que es el contenido de la evangelización en los medios digitales. Otro de las grandes plataformas que está aquí en Estados Unidos pues es Juan Diego Network.
Juan Diego Network, que tiene alrededor también de unos 40 podcasts, en los cuales pues también se tocan temas tanto humanos como también temas de crecimiento espiritual. Entonces pues aquí pasándote este pequeño dato, ¿no? Para si no conoces el mundo del podcast, pues puedas animarte y pues conocerlo, ¿no? Para que así sea un beneficio para ti, como digo nuevamente, para los temas que tú necesitas, tanto humanos, tanto de enseñanza, tanto de un tema en sí que tú quieras conocer, pero también para el tema de la fe, para el tema espiritual. Y pues si tú te estás animando a hacer un podcast o tienes o sabes que tú puedes aportar contenido de valor, y especialmente en la evangelización, si tú estás preparado y conoces de unos temas y que sabes pues que es tu cualidad, que es tu pasión, pues también que te des la oportunidad de tú mismo emprender un podcast, de crearte un podcast para así aportar para la evangelización. Y pues vemos que esto que sea de ayuda para la iglesia, para la evangelización, en todas las personas que pues hoy están batallando en este mundo de la fe o están batallando en encontrar alimento espiritual, especialmente en este tiempo de pandemia, que si tú tienes contenido de valor pues puedas también decidirte y conocer, navegar este mundo del podcast y aportar tus conocimientos, y pues verás que, ¿verdad?, vas a encontrar esa audiencia que está esperando que tú le enseñes lo que tú sabes. Entonces que sin miedo te animes adelante y que sigas a dar a conocer ese contenido que está en ti. Entonces aquí pasándote este pequeño dato, ¿verdad?, como nuevamente ya les decía, el podcast para las personas de fe es una herramienta donde se escucha contenido de valor, sea catequesis, lecturas de libros, reflexiones, mensajes para nuestra vida ordinaria, temas de formación, informativo o como también testimonios de diferentes sacerdotes, religiosas y laicos. Entonces vamos a ver también que hay unos buenos podcasts en los cuales nos hablan de los santos y otros pues que se llaman, ¿no?, que llamados a ser santos, que son unos podcasts buenísimos. Y la diferencia pues del podcast a una radio o a una televisión es que vamos a ver que el podcast se empieza a convertir, o es algo sencillamente sencillo, que se empieza a convertir tan personal, que lo empieza uno a acompañar, como que empiezas a ver que estás formando parte de una comunidad, en los cuales pues el contenido pues, ¿verdad?, que escuchas te está ayudando, y a la misma vez tú puedes comunicarte con el podcast que te gusta y así también opinar que otro tema que no conoces y quisieras conocerlo. Y así los podcasters pues están abiertos a escuchar a su audiencia para así también prepararse y dar ese tipo de enseñanza que la audiencia necesita. Entonces puedes encontrar pues nuevamente, como decía, muy buenos podcasts católicos. Entonces que te animes a buscar en tu buscador de Google y pues busques un podcast que te pueda ayudar bastante en tu fe. Algunos por mencionarte, que ya mencioné algunos anteriormente, y hay otros como diciendo Platicando en Católico. También está el podcast de Veritas, que es un podcast que se dedica a la catequesis, y en la forma pues como lo da pues es algo verídico dentro de lo que es la catequesis y el catecismo de la iglesia. Entonces hay unos temas que si quieres reflexionar más a fondo, pues está precisamente ese podcast que se llama así, Tocando Más a Fondo. Y pues nuevamente también recomendándote pues, ¿verdad?, que pues está el podcast Tesoro de la Fe, y que pues cada podcast que puedas encontrar, que espero que sea de ayuda para ti. Y nuevamente pues si no lo conoces, pues que te animes a conocer de este mundo, y sobre todo para tus papás o para las personas que pues ves que les puede ayudar, que puedas bajarle una plataforma donde puedan escuchar estos podcasts, de escuchar el rosario, de escuchar la liturgia de las horas, de escuchar un tipo de oración, y que sea en audio, para que así hoy que es el mundo pues de los audífonos, pues, ¿verdad?, puedan
ser de utilidad para todas las personas que quieran crecer en la fe. Entonces, gracias por escucharme, y si es de tu ayuda este pequeño dato, esta pequeña información, pues también te pido que lo compartas. Y nuevamente, como decía, es que conozcan el mundo de la revolución del podcast.